Hola, hola. Bienvenidos al nuevo podcast Ingeniería detrás del negocio. Este podcast es una opción nueva, creo yo, porque no la he visto en ningún otro lado, donde nos vamos a dedicar exclusivamente a los negocios o a las historias detrás de los negocios. Aquí vamos a hablar desde lo que son emprendedores o lo que llamamos hoy emprendedores. Esperaría tener negocios pequeños, negocios medianos para entender cuál ha sido su historia, cómo avanzaron ellos en su día a día, qué tipo de problemas tuvieron y así cualquier persona que tenga su negocio o que quiera abrirse un negocio se puede identificar y ojalá sea una ayuda para ellos. Idealmente se puede hacer una red de negocios con el podcast. La gente se puede identificar con el podcast también y que nos escuchemos ahí día a día o semana a semana, más que todo, que es como se va a lanzar este podcast y así va a ser el formato semana a semana. ¿Por qué un podcast? Em, Realmente por ahí del 2018, 2017, 2018, yo empecé con la fiebre de los podcasts. ¿Qué es esto? Empecé escuchando un podcast de unos gringos que se llamaban The Minimalists, que hablaban de todo este tema minimalista, cómo comprar lo que es necesario, qué debemos tener en la casa, qué no debemos tener, todo el tema de las temporalidades y demás. Me llamó muchísimo la atención el enfoque, realmente. Em, pero bueno, yo dije, ahí fue como que me entró la chispa. Digo yo, qué bueno poder hacer o construir un podcast. En ese momento no había tanta apertura como hoy, entonces simplemente pues era un no. Después estuve escuchando cada vez más. Había en YouTube, había un monje que hablaba de la vida. Ahí entré yo como en el well-being y las buenas vibras y todo, pero pues yo tampoco iba a hablar de eso. Y después me encontré eh, podcasts ya un poquito más conocidos como el de Jay Shetty y bastantes más historias que venían grabadas, digamos, a nivel de podcast. La verdad es que la oferta es enorme y ahora estoy muy fiebre con un podcast de negocios que ya un poco dejó de ser de negocios, que se llama The Diary of a CEO de Steve Bartlett. Me parece bueno, aunque ya no habla de negocios, pero, me parece que es una apuesta diferente eh, y pues entretenida. Como ven, aquí se ve que vamos a tener invitados, como les dije anteriormente, se van a estar sentando en esa silla, hablando en ese micrófono y vamos a conversar, bueno, de todos los temas que a ellos se les ocurra, de dónde salen las ideas, cómo les nació las ideas, si han tenido eh, negocios anteriormente, si fracasaron, qué fue lo que los hizo fracasar. eh, Todo ese tipo de cosas creo que son importantes a la hora de medir un negocio. Hoy eh, el mercado está lleno, está muy lleno de, de personas que ofrecen o que tienen una oferta de, venga, yo le mejoro su negocio, venga, aquí con el marketing usted va a mejorar, aquí con ventas usted va a mejorar. Y sí, puede ser que sí, pero es como, es como un bache realmente, porque muchas veces hay veces que, por ejemplo, no sé, puede ser que alguna empresa haya invertido bastante en, en ventas o en marketing y demás, y las ventas subieron. Sí, funcionó, pero tal vez los procesos no lo aguantaron porque no estaban adecuados a una venta tan alta o a poder sostener una venta tan alta y eso los lleva a la quiebra. Entonces, todo ese tipo de historias es lo que vamos a tener en este lado y esperaría que sea una propuesta de alto valor
para todos los emprendedores o para todo aquel que quiera conocer y escuchar un poquito más de negocios. Me encantaría que este podcast se ramificara en diferentes proyectos, en ayuda a a pequeños negocios o medianos negocios, eh, para que así Costa Rica pues pueda tener un mayor crecimiento de, de negocios o de creación de negocios en el país y pues una tasa mayor de sobrevivencia de negocios en el país. Tal vez como ya mencioné anteriormente, creo que hay mucha información suelta eh, en ahí pues en el mercado y lo que ando buscando más bien es como ir captando y concentrando toda esa información acá, tanto marketing, estrategia, ventas, construcción de negocio, eh, digamos a nivel de trámites también, qué se puede hacer, qué, o qué se tiene que hacer, ¿verdad? Aquí en Costa Rica, que también los trámites son todo un tema para los negocios que están saliendo. Y pues me encantaría que este podcast o esta página que están haciendo hoy sea como el lugar concentrado en donde todo el mundo sepa que ahí puede encontrar las respuestas a los problemas que están teniendo. Pero bueno, creo que eso como introducción estamos. Si me acuerdo de algo, me voy a devolver, voy a atravesar el caballo. Al fin y al cabo, pues este es un piloto y vamos a ver cómo va saliendo. Mucho también del por qué crear un podcast y con video y todo. Y lo venía pensando hace mucho tiempo y pues quería hacerlo y quería hacerlo y quería hacerlo y veía video podcast y decía, no, es que no, eso no está bien, eso, hasta que me dijeron, ¿y por qué no lo hace usted? Pues aquí estoy haciéndolo. Y voy a cometer muchos errores, me van a ver cometer muchos errores a nivel de dicción, a nivel de video, con los mismos invitados también puede que se cometan muchos errores, pero lo importante es que vamos a ir ahí corrigiendo en el camino para que este sea un podcast de calidad para todo aquel que lo escuche. Hoy empezamos aquí en mi casa. ¿Quién quita que podamos ir después a las empresas a hablar de los negocios? ¿Quién quita que podamos tener un estudio fuera? ¿Quién quita que podamos crecer? Sería espectacular y sería un sueño, la verdad, el poder conocer de diferentes empresas y trabajar con diferentes empresas. La verdad es que me encanta. Una vez estaba conversando con un amigo y le digo, mira, ¿qué escuchas podcast? Y me dice, no, es que yo escucho podcasts graciosos, historias, algo que me haga distraerme. Pues yo escucho podcast de negocios. Me dice, ¿por qué? ¿Qué es que está trabajando en eso? No, me encanta, me encanta. Una de mis pasiones es ver Shark Tank. Me encantaría como ponerme en ese sillón ahí viendo negocios y viendo cómo, bueno, en ese caso ellos buscan participación, cómo involucrarse en los negocios, pero que este sea un espacio en donde podamos desarrollar negocios, eh, tanto dentro como ojalá fuera del país. Hablemos un poquito ya de negocios en sí, y de datos que pues creo que todo el mundo conoce, pero siguen siendo alarmantes. Alarmantes en el sentido de que el crecimiento en pequeños negocios es poco y más que todo la adherencia en el mercado, la continuidad de los negocios también es muy poca en el tiempo. Entonces, em, aquí tengo una posición un poco impopular. A mí no me gusta llamar a los negocios emprendimientos. ¿Por qué? Porque siento que cuando uno le pregunta a una persona de que, mira, ¿tenés tu negocio? Sí, yo tengo mi emprendimiento. Y eso como que lo hace chiquitito. Es como sí, mi emprendimiento ahí, ¿verdad? Y eso como que saca a relucir tal vez un poco de falta de oportunidad, falta de conocimiento por parte de la persona que está haciendo el negocio, que está construyendo el negocio. Y no sé, siento que es pequeño. Preferiría que toda aquella persona que tenga un negocio diga, sí, yo tengo un pequeño negocio, vendo
esto. O no, ya yo tengo un negocio bastante em, adelantado o bastante, ya tiene bastante tiempo en el mercado y pues ya tenemos 5, 6, 7 años y estamos distribuyendo y estamos haciendo y, ¿verdad? A mí la palabra emprender es una posición muy personal. Me, me parece que no va con la palabra negocios y con esto busqué el significado de de la Real Academia Española de la palabra emprender y dice acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si tiene dificultad o peligro. O sea, acometer y comenzar. El hecho de comenzar un negocio es emprender, o comenzar alguna acción difícil es emprender. Sin embargo, el negocio en sí no es un emprendimiento, ya es un negocio. Si se logra concretar, ya es un negocio, no es un emprendimiento. Entonces, por eso no me gusta llamar a los negocios emprendimiento. Prefiero llamarlos por la palabra que es eh, negocio. Ahora, también yo me quedo pensando, bueno, la gente tiene emprendimientos, ¿qué pasa? Y por eso es que digo como que se encasillan, porque ¿qué pasa si alguien tiene un emprendimiento y de pronto empiezan a crecer, hacen bien las cosas, empiezan a crecer y 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 están facturando mucha plata, tienen muchos empleados, hablemos de más de 100 empleados, 150, 200 empleados, se van a seguir llamando emprendimiento. ¿Hasta cuándo se deja de llamar emprendimiento? Todavía, digamos, a nivel de pequeña, mediana empresa, hay ciertos indicadores que dicen, bueno, ahorita yo tengo una facturación de tanto y tengo tantos empleados, entonces, bueno, soy una pequeña empresa, soy una mediana empresa, soy una gran empresa. Creo que es más fácil de medir. Un emprendimiento, no sé cuándo deja de ser emprendimiento. También hay que buscar el detrás del por qué la gente hace un emprendimiento o hace un negocio. Si es solo para cubrir una necesidad que tienen hoy en su familia, o porque si realmente se les ocurrió una idea y decidieron irse el todo por el todo para poder desarrollarla. Eh, mm, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a lo largo de los años? ¿Cómo se ven a lo largo de los años? ¿Tienen algún plan? Creo que me atrevería a decir que la mayoría de las empresas o de los pequeños negocios no tienen ese plan a futuro y es muy importante a nivel de negocio. Viendo también un poco de información del INEC, de una nota que salió el 22 de enero de este año, dice que las microempresas llegaron a ser 494.564 en el 2025. Tuvieron un crecimiento de un 13.5 versus el 2024. Y ahí es donde uno dice, bueno, Adrián, es que es un número buenísimo, están creciendo las empresas. La gente está queriendo invertir en Costa Rica, están abriendo nuevos negocios, esos son índices de crecimiento y demás. Hasta ahí podría ser. Pero en Costa Rica, solo el 30%, en este caso de las pymes, logra superar los primeros 5 años. Entonces, digamos que de esas 494.000 empresas, ¿cuántas van a quedar en los próximos 5 años? Sería interesante también ver cuál es la madurez de los negocios o cuál es la madurez que llegan a tener los negocios y cuándo vuelven a bajar. Muchos de esos datos no existen porque parte del emprendimiento aquí en Costa Rica o de la creación de los pequeños negocios aquí en Costa Rica también es la informalidad. Mucho de eso eh, es por lo engorroso de los trámites acá y que se dura mucho tiempo y tal vez es mucho dinero y yo quiero empezar ya y pues ahí se va saliendo, se va saliendo, se va saliendo, pero nunca se hacen formales y tal vez venden durante un tiempo, pero ya dejan de vender y es un negocio que duró un año, año y medio y nadie supo.
Más adelante les tengo una historia de eso, pues porque yo fui parte de ese indicador y les tengo una pequeña historia de un negocio que tuve hace cerca de 8 años y pues fue parte de la informalidad y que también por un impulso, eh, digamos que de cierta manera me dejé llevar y cometí tal vez ciertos errores y eso hizo que que la empresa cerrara. Ahora, ¿por qué cierran las empresas? ¿Por qué cierran las pymes? Se dice que en Costa Rica 8 de cada 10 negocios fracasan. ¿Por qué? ¿Qué hace que una persona genere un negocio, cree un negocio y después lo cierre? ¿Qué, ¿Por qué la gente está tan empeñada en abrir y abrir y abrir y abrir negocios, pero se dan cuenta que no funcionan y lo cierran, ¿verdad? También dicen que hay cifras alarmantes a mediano plazo. El 55% de los pequeños negocios cierran por falta de rentabilidad o problemas financieros. Ahora, eso llevaría a muchas empresas a pensar, ¿no? Pero es que son ventas. Y ahí empiezan a invertir en cursos, ahora que hay un montón de gurús en el mercado diciendo que mira, yo te ayudo a maximizar ventas, usted lo que tiene es un problema de ventas, como estaba diciendo anteriormente, puede ser un problema de procesos. Conozco muchas medianas empresas que tienen problemas de procesos, simplemente es por un tema de orden, o por un tema, digamos, de antigüedad que no se quieren hacer porque las cosas se hacen así y listo. Y no hay manera de cambiar porque así lo hemos hecho siempre. Y eso también los lleva como a un lugar que no es el correcto, porque tal vez es una fuga de dinero que están teniendo o incluso los lleva a la quiebra. El entorno burocrático también. em, Muchas veces el ir a hacer las vueltas, el estar esperando a que el gobierno haga las vueltas también que son necesarias, o el estar pagando para mantener su negocio en pie, eso hace que los negocios cierren, ¿verdad? Y también parece mentira, a pesar de que mucha gente quiere empezar su negocio, empiezan con miedo al fracaso y falta de capacitación. ¿Por qué falta de capacitación? No es lo mismo tener una idea que puede ser brillante, que si en el camino no se tiene capacitación de negocio, no, pues el negocio no va a subsistir. Y con esto tal vez no es de que, bueno, es que voy a hacer un negocio, voy a estudiar administración de empresas. Hay una cosa importantísima que ver aquí y es que cada negocio, cada empresa tiene su talón de Aquiles, tiene sus retos. Y hay una base, sí, de administración de negocio, hay una base de técnicos en negocios, pero cada empresa tiene su particularidad y eso es muy importante. Muchas veces la gente simple y sencillamente no se instruye y el negocio llega a, a salir del mercado por falta de conocimiento, ¿verdad? Y como digo, no tiene que irse a la universidad. Hoy en Internet tenemos 7.200 herramientas diferentes en donde se puede tener un poquito más de información acerca de cómo construir negocios, cómo seguir adelante, pero tal vez no se pudo hacer. También muchas veces lo que pasa es que no hay un seguimiento. em, y no se generan KPIs. Entonces, muchas veces lo que pasa es que, no sé, se adquiere algún curso o se trae alguna consultoría y demás, el consultor llega, deja las recomendaciones y dijeron, bueno, sí, eso lo tenemos que hacer. Se hizo durante 2, 3 meses y después todo volvió a como estaba antes.
Eso es un error, eso es un error bastante grande que se da en todo lado, no solo en los pequeños negocios. Ahorita, más adelante, les voy a contar un poco de mi experiencia y les puedo decir que eso se da en todo lado. Es un error muy común y realmente el éxito se da en poder dar seguimiento, cada cierto tiempo a ciertas acciones o a ciertos KPIs, tener puntos de control. Eso es importantísimo para que una empresa salga adelante y no solo en tiempos de crisis, sino también en la parte general de la compañía, para ver que todo esté caminando de la mejor forma. Ahora, eh, Adrián, ¿quién es? Cambiando un poquito el tema. ¿Por qué esta persona está hablando de negocios y por qué lo tengo que escuchar? Tal vez es un gurú más de los que salen en internet, y por qué tengo que escuchar una propuesta más. Como les decía, yo soy un apasionado por los negocios. Me encanta leer noticias de negocios. Tengo el Instagram lleno, el feed de negocios, de qué se creó, cuándo se creó, pequeños emprendimientos y demás. Y eso me llevó a mí, pues, a llevar una carrera, un bachillerato y licenciatura en ingeniería industrial. Ahí le dan a uno una perspectiva muy general de lo que es un negocio. Em, en ingeniería estudiamos mucho de procesos, de finanzas, de contabilidad, de diferentes cosas que se dan en una empresa, desde la parte logística, la parte de calidad. Y durante ese tiempo que estaba en la universidad, me tocó visitar varias empresas para hacer, creo que como a todos, para hacer trabajos de la universidad. Ahí es facilísimo, porque uno llega a la empresa, eh, se va al área en donde el compañero o uno mismo encontró a dónde hacer el trabajo, revisa el proceso, hace la parte de tiempos y movimientos, genera toda la parte de marco teórico que uno tiene que hacer en la universidad y demás, y después uno hace sus recomendaciones, se las pasa al profesor, presenta uno ante la clase, se las deja a la empresa, pero uno no sabe si se implementan o no, ¿verdad? Por lo menos tal vez ese fue el error que yo cometí, estaba muy joven y uno no sabía si realmente hubo un impacto o no en la empresa. Recuerdo que me fui a una empresa de chips a hacer algún trabajo de estudios y de tiempos y movimientos. Ver las líneas de producción era impresionante. Eh, en ese momento a mí no me cabía en la cabeza que en Costa Rica hubiera una línea de producción tan grande dentro de mi mundo, ¿verdad? Que podía tener, no sé, 20, 21 años. Después también estuve en la parte de Plastigel, en la planta de Plastigel, viendo cómo se hacía el Plastigel y era, bueno, yo decía, pucha, que esta empresa es súper grande, qué bueno, espectacular, me encantaría trabajar aquí y demás. Y todo fue igual, siempre fue igual. Ver la empresa, conocer la empresa, eh, hacer el proyecto, presentarlo y ya después dar las recomendaciones y ya. Entonces, cuando yo salgo de la U, digo, me las sé todas, todas. Yo sé de todo. Sé de finanzas, puedo, puedo meterme en una empresa a donde yo quiera. Pues creo que ese es un error que cometen muchos jóvenes, porque yo lo cometí también. Cuando empiezo a trabajar, empiezo con todo ese ímpetu de, claro, yo puedo hacer todos los cambios, eh, yo tengo todas las ganas de llegar y entrar y hacer todo lo que se necesite. Y justamente cuando llego y detecto la primera oportunidad, llego, la hago y demás, súper bien en un Word,
recuerdo y llego donde el gerente de logística y le digo yo, hola, mira, ¿cómo estás? Te tengo una, te tengo una propuesta. Y me dice, claro, sentémonos. Ya llego, saco el Word, saco el PowerPoint, y le digo, mira, está pasando esto y esto, creo que si reducimos esto y hacemos este cambio, no sé qué, podemos aumentar los despachos en tanto, era un trabajo logístico. Y no se me olvida la cara que me hizo el gerente y me dice, ¿cuánto cuesta? Y le digo yo, no sé. Bueno, averiguame cuánto cuesta. Fue lo suficientemente amable para decirme, anda y ve cuánto cuesta. Llego, vuelvo a hacer el trabajo, otra vez a ver cuánto cuesta hacer los cambios y toda la vaina. Vuelvo a donde el gerente, y le digo yo, tanto. Me dice, no tengo plata, no lo puedo hacer. Tenemos que ver si lo metemos en el presupuesto del otro año. Ahí fue como la primera decepción que tuve, porque no era todo igual que en la U. Eh, Siempre era como, bueno, sí, esto se puede aplicar y hay porcentajes y demás, pero nunca había tenido que ir a pedir dinero para, para poder generar uno de esos proyectos. Y ahí topa uno con la realidad, ¿verdad? De aprender a saber negociar, de aprender a saber vender sus proyectos, sus propuestas. Y otra parte muy importante es que muchas veces las propuestas que uno llega a plantear a la alta gerencia no necesariamente se tienen que desarrollar ahí. También uno tiene que conversar o conocer a las personas de planta y tal vez con pequeños cambios se van mejorando los indicadores o las acciones o los procesos que están dentro de la empresa. Al final yo opté por eso, pues no les puedo decir que se hicieron el mayor de los cambios, pero sí hubo mejoras significativas dentro del proceso de la empresa. Tanto así que pues me querían dejar eh, para ser supervisor de bodega y en el momento que yo vi que en cierres había que salir muy tarde, yo dije, no, gracias. Pero siempre en el transcurso de mi carrera, que ha sido básicamente en consumo masivo y análisis de datos, siempre me he metido en procesos que no, tal vez que no están dentro de mis funciones. Siempre he estado acompañando a logística eh, para ver qué tipo de cambios se pueden hacer a la hora de la listo, para entrega de productos, qué tipo de mejoras hay que hacer para entrega de los clientes. Y eso me ha ayudado muchísimo, em, puesto que también me ha tocado trabajar con, bueno, pues el retailer más grande de Costa Rica a nivel de consumo masivo. Y la verdad es que uno aprende muchísimo. Hasta ahí, digamos que tuve una experiencia con ese retailer de tal vez unos 8 años y yo dije, es fácil, es muy sencillo, o sea, generar un negocio es muy fácil. Y ahí conversé con una buena amiga que también la vamos a tener en el podcast. De hecho, ya nada más está esperando a que salga este capítulo y que salgan varios capítulos para poder tenerla aquí. Y yo me acuerdo que algo le ayudaba y le decía, no, mira, eso es súper sencillo. Y algún Excel o algo le di. Y mira, yo te ayudo. Pero no pasó más de eso. Pero según yo tenía muy bien mapeada la mecánica de cómo se generaba un negocio. Era mentira, claramente. Después de ahí pasé a otra empresa y se me dio la oportunidad eh, de trabajar en la parte de análisis de negocio. Y ahí sí, o sea, ahí sí ya puedo abrir un negocio. No, ahí sí aprendí muchísimo más, en el sentido de que ya veía KPIs financieros, ya entendía un poquito más de negocio, ya entendía lo que eran estrategias de marketing, cómo se implementaban y cuál era el impacto que, que generaban con el producto. Eso me llevó a identificar
muchísimas oportunidades a nivel de mercado y ver que dentro de las empresas, eh, o por lo menos de lo que yo tenía en Instagram, no se estaba aplicando bien. O tal vez decía, bueno, sí, puede ser que esa tenga un poquito más de éxito porque he visto que ha estado haciendo las cosas bien. Por lo menos ya entendía el mercado, que eso era lo más importante. No, no pienso venir a plantearme aquí como el que, ¿verdad? El que vio y veía todas las estrategias y decía, sí, yo ya sé que eso va a funcionar. No, el mercado es cambiante, las empresas tienen retos y puede ser que una estrategia que funcionó el año anterior no funcione este año o una estrategia que funcionó para mi competidor no funcione para mí, porque hay muchísimas variables que juegan del entorno, del mercado y bueno, eso es importantísimo. Después de ahí, bueno, cuando estaba en ese trabajo, empecé con una maestría en administración de negocios en una universidad en Europa, en España específicamente, de esas que son en línea, muy completa, la verdad. Recordé muchísimos conceptos que había visto en la universidad anteriormente y tenía la posibilidad de poder ir a llevar dos semanas de clases allá en España. No sabía si tenía que hacerlo o no, o si me agregaba valor o no, pero al final pues lo hice y la verdad es que fue muy bueno porque eh, me llevé varias sorpresas, dentro de las cuales que el entorno o el mercado español está muy lleno de pymes o de pequeñas empresas. También el mercado, bueno, recibe muchísimo apoyo del gobierno, pero no cuesta mucho ver como cadenas de negocios allá. Sí existen, pero son más como negocitos por todos lados. También hay mucho que ver, o sea, como les estaba diciendo anteriormente, el entorno, la cultura, el país, ¿verdad? Eso juega muchísimo a la hora de hablar de pequeños negocios. Pero me llamó muchísimo la atención que España fuera un país así, era algo que yo no me esperaba y fue una experiencia muy buena porque no solo aprendí del tema de emprendimiento, sino también la manera en la que ellos abordaban la materia era mucho desde la inteligencia artificial. Y hoy la inteligencia artificial es todo un tema, porque hay gente que dice que la inteligencia artificial viene a quitarnos todos los trabajos. Y hay otra gente que dice que si uno no sabe manejar la inteligencia artificial, pues sí nos va a dejar sin trabajo. Hoy la inteligencia artificial, por lo menos dentro de lo que yo veo, no está sirviendo más que eh, para quitarle el trabajo a los diseñadores gráficos, porque hoy es muchísimo más sencillo hacer algún tipo de imagen, pidiéndosela a ChatGPT o a Gemini o a la inteligencia artificial de su preferencia, y ya no se le pide a un diseñador como se hacía tal vez unos 5 o 7 años atrás. Tal vez ese ha sido como uno de los impactos más grandes, ¿verdad? Y hoy vemos un montón de pequeñas empresas con el producto que venden y siempre se nota que está hecho con inteligencia artificial. Em, de hecho, bueno, van a ver que probablemente la imagen del podcast también está hecha con inteligencia artificial. Entonces, es un buen recurso, es un recurso que uno utiliza, que uno tiene que saber utilizar para que sea parte del día a día, pues, que es algo que viene. Pero en la universidad se hablaba muchísimo de cuál iba a ser el impacto de la inteligencia artificial en los negocios y cómo iba a cambiar el mercado. La realidad es que no se sabe. En un entorno tan cambiante y que cambia tan rápido, no podemos predecir cómo va a impactar la inteligencia artificial. Podemos irnos adelantando en ciertas cosas, podemos ir probando ciertas cosas, pero no sabemos cómo nos va a impactar. Por lo menos eso fue lo que yo me llevé de, pues, de ese estudio o de esas 2 semanas que estuve allá. Ahora, em,
También eh, hay uno, bueno, nos llevaron a una empresa de textiles, una empresa departamental, y fue interesante ver la propuesta que tenían, cómo lo veían a nivel mercadológico. Eh, la verdad es que fue bastante interesante, no muy diferente tal vez a lo que teníamos ya aquí en Costa Rica, un concepto tal vez un poco más atrevido, pero era como un poco lo mismo, incluso muy parecido a la, a la, a la empresa número uno, que era el Corte Inglés. Em, Simplemente era como un refrescamiento de imagen y pues eso era lo que ellos tenían para ofrecer. Ahora, ya eso fue como un poquito, una pincelada tal vez de mis estudios y mi carrera profesional. Y ahora vamos con la historia de mi emprendimiento fallido. Em, ¿Por qué les cuento la historia del emprendimiento fallido? Aquí hay un tema muy importante y es otra opinión un poco popular que tengo yo. Mucha gente, o he escuchado mucho el concepto que dicen que la gente que no tiene un emprendimiento no puede hablar de emprendimientos. Y me parece mal, porque al fin y al cabo negocios son negocios. Independientemente que sea un pequeño negocio o uno esté trabajando en una corporación grande o en una transnacional. Es lo mismo. Lo que varía es la capacitación. Eh, por eso al inicio yo comentaba de que la capacitación era muy importante en las empresas y hoy hay un mar de oportunidades que pueden tomar. Ahora, una cosa es capacitarse y otra cosa es poder tropicalizarlo a la empresa y poder agarrar lo que uno necesita para que la empresa salga. Entonces les cuento un poquito de mi historia con Gallo Rojo. No fue mi único emprendimiento. Les puedo decir que a los 16 años, no menos. A los 14, 15 años vendía helados de palito, pero no cuenta, muchos de esos helados de palito me los comía yo. Entonces siempre había que poner plata para comprar más helados de palito. Y en mi barrio yo los iba a vender, creo que era una o dos veces por semana. Pero habían vecinos que me compraban porque, ay, qué lindo el chiquito que le pone y vende helados. Y había gente que simplemente no me abría la puerta, no nada. Después me cansé y ya. Ese fue mi primer emprendimiento. Pero ya tal vez vamos a la nota un poco más seria. Tuve un pequeño negocio de huevos de pastoreo que se llamó Gallo Rojo. Si alguien por aquí lo llegó a conocer o llegó a consumir huevos de gallo rojo, escríbanme, por favor, y pues por lo menos para saber que alguien conoció un poquito de la empresa. ¿Qué era Gallo Rojo? Como les decía, Gallo Rojo era una empresa que vendía huevos de pastoreo. Era eso, eran huevos de calidad, huevos frescos. Eso era todo. ¿Cómo nació el negocio? Yo tenía un familiar, bueno, tengo un familiar porque no se ha muerto, pero ese familiar me dijo que tenía un negocio de huevos y que había una oportunidad de expansión, que la verdad es que era un buen negocio. Al final todo el mundo come huevo y come huevo todos los días. Los huevos no se van a quedar ahí parqueados nunca. Y tiene toda la razón. En ese momento yo dije, sí, en serio, o sea, yo me como 2 huevos diarios, en mi familia somos 4, estamos hablando que son 8 huevos diarios. Sí, sí, se vende un montón, claro. Tienes que comprar X cantidad de huevos por semana, hay tantas familias. No, no, sí, me suena. Tenía que poner una inversión de más o menos unos 9 millones de colones, porque la idea era alquilar una finca en Avangares y ahí hacer un corral eh, y poner 500 gallinas. Y dije, claro, al final las gallinas son un animal de bajo mantenimiento. Eso era lo que yo pensaba en ese momento. Y nada más. Se pone uno las gallinas, ponen los huevos, se recogen los huevos, se venden los huevos. Plata fácil. Espectacular. Resulta ser que cuando nos llegan las gallinas a Bancares,
Aprendí muchísimo y fue una patada al tobillo desde el primer día, porque ya metemos las gallinas en el corral o en el donde las teníamos, y por ahí de las 4:30 de la tarde, 5, me dice mi primo, me dice, tenemos que ir al corral de las gallinas porque si no se asfixian. Y yo, ¿cómo se van a asfixiar las gallinas? No, no, ¿qué les pasa? Claro, si el sol se acuesta por un lado, todas las gallinas quedan viendo hacia ese lado, ellas no entienden a dónde dormir, es un entorno nuevo y se duermen unas encima de otras. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en un espacio lleno de gallinas, pero eso es un sauna, literal. Entonces nos metemos al espacio donde están las gallinas y sí, habían un montón de gallinas una encima de otra. Entonces, aunque estuvieran dormidas, teníamos que ponerlas a donde ellas tenían que dormir. Y ese fue un trabajo de 2 o 3 días para que la gallina realmente entendiera a dónde se tenía que acomodar a la hora de dormir. Solo en ese día, después de 500 gallinas, tuvimos que sacar cerca de 3 o 4 muertas. Y, y ahí yo ya sentí como el primer latigazo, que yo decía, pucha, 3 o 4 gallinas muertas, estamos hablando que esos son 3 por 4, 24, son un montón de huevos menos. Bueno, no importa, no importa, no importa, no importa, vamos a seguir adelante. Ahí fuimos, después a números fríos, yo decía, bueno, son 500 gallinas, bueno, en ese momento ya eran como 495, 494, me tienen que salir tantos huevos por semana. No había entendido que cerca del 90-95% de las gallinas son las que ponen todos los días, las gallinas no ponen todos los días. Entonces ya ahí el número bajaba. Igual era un montón de huevos, el negocio podía salir adelante, no pasaba nada. Y después tenía que ver temas de quién me cuidaba las gallinas, cuánto tenía que pagarles, el alimento, el veterinario, qué pasaba si se metía un zorro o una serpiente. Ahí descubrí que habían gallinas alfa que no dejaban tomar agua o comer a las otras gallinas. Eran un montón de variables que yo no conocía y no entendía a la hora de hacer la inversión. Y me volvió un poco loco al inicio. Después l- pues lo fui aprendiendo, lo fui corrigiendo, y eso era solo la parte de las gallinas. Después, por el otro lado, estaba la parte de la comercialización de los huevos. ¿Y cómo hace uno para comercializar huevos? Mi primo ya lo tenía un poquito adelantado, él entregaba huevos a la casa. Entonces, uno pedía un cartón de huevos, llegaba a la casa, listo. Espectacular. Claramente, este cartón de huevos era un poquito más caro que el huevo que se conseguía en más por menos o en los supermercados, pero era huevo fresco, al fin y al cabo. Era una particularidad y por ahí nosotros nos empezábamos a vender que era, bueno, ustedes ven en los supermercados que dicen fecha de empaque. Entonces, fecha de empaque tal quiere decir que mientras el huevo salió de la gallina y todo el proceso industrial que tiene que llevar, puede haber tardado 2, 3, 4 días hasta que llegó al punto de venta. Y sobre eso empieza a venderse. Nosotros sacábamos el producto domingo y ya el lunes, martes se estaba vendiendo. Era fresquito, fresquito, fresquito. Y ahí es donde uno entra y ve que pequeños detalles son los que le dan el éxito a las empresas. Primero que todo, íbamos a dejar los huevos a las casas. Yo no creía que eso fuera a generar alguna ventaja competitiva o que nos fuera a generar dinero, pero sí, a la gente le gustaba que uno fuera a dejar el cartón de huevos a la casa. Fue un aprendizaje grande, eh, pero bueno. Y con un detallito pequeño, teníamos el cartón iba amarrado con un poquito de yute y una tarjeta de gallo rojo, y al revés de la tarjeta decía, muchísimas gracias, el nombre de la persona, gallo rojo.
Ese detalle que yo consideré tan insignificante, a la gente le encantó. Y había gente que ya me llegaron los huevos de gallo rojo, historia, y uno reposteaba. Y ahí la gente se iba dando cuenta que existía gallo rojo, que los huevos eran buenos, que eran ricos, que eran diferentes, que la yema era más anaranjada, que eran mejores. Y recuerdo, tal vez no es tanto o no es nada, pero una cuenta en Instagram que podía tener 60 seguidores, con ese detalle logramos tener 550, creo, seguidores a lo largo de un año. Eh, Creo que para una cuenta de huevos de pastoreo, eso es un crecimiento bastante grande. Y solo poniendo nombres en la tarjetita y entregando en las casas. ¿Cómo nos dimos cuenta? Hubo un tiempo que se nos gastaron las tarjetitas y la gente dejó de repostear. Por ende, bajaron un poco las ventas. O por lo menos esa gente que se atrevía a probarlos, a comprarnos tal vez ese cartón de huevos por primera vez, bajó. ¿Verdad? Entonces, bueno, tuvimos que volver a construir o a volver a hacer las tarjetas para que todo se mantuviera y demás. Ya eso se volvió como un básico del negocio. Todo pintaba muy bien hasta que pues nos dimos, por lo menos yo me di cuenta que había que volver a hacer una inversión de gallinas, porque las gallinas ponen cerca de 2 años, por lo menos eh, esa raza, por decirlo así, que compramos. Y no es como que, ok, yo compré una gallina tanto, la vendo y me compro otra gallina. No, pues las gallinas también pierden su valor. Y una gallina que yo podía comprar en 5.000, la vendía en 2.500. Entonces había que poner plata, o por lo menos yo lo tuve que haber previsto desde antes, que tenía que haber apartado plata para ese cambio de gallinas, cosa que no hice, porque no entendí el negocio en su momento. A la hora de la hora, bueno, realmente ni siquiera llegamos a los 2 años, o sea, por lo menos el negocio yo lo tuve un año y con la operación a medias, porque yo tenía que ir a recoger los huevos a Bangares. Era una viajada que si salía a las 4:30 de la mañana, a las 7 de la mañana estaba la entrada de Bangares y todo bien, pero de vuelta, dependiendo de la hora y el día, podía durar hasta 8 horas de Bangares hasta mi casa. Mi casa en ese momento estaba llena, pero llena de cartones de huevo por toda la casa. Y nosotros lográbamos identificar cuando había un huevo malo también, ese es otro punto. Teníamos un buen servicio al cliente, porque la gente nos escribía y decía, ay, es que me salió un huevo malo. Mira, no te preocupes, te cambio el cartón. Había mucha gente que accedía, había mucha gente que decía que no, que la verdad es que mejor comprar huevos de súper. Y se respeta. Al final, ellos tomaron una decisión y dijeron, ¿para qué me voy a seguir concentrando? ¿Para qué me voy a seguir comiendo este producto? Que puede que me salga un huevo malo y después era, mira, que poner los huevos hay que romperlos por aparte y demás. Era un poco complicado, la gente no estaba dispuesta a eso. En el 2019, claro, yo ahí andaba vendiendo en la empresa que estaba trabajando en ese momento, a toda la familia, le estaba vendiendo a todo el barrio, estaba vendiendo, estaba recetando cartones de huevo a todo el mundo. Eh, pero había un tema, porque si yo iba a recoger, se supone que yo iba una semana, mi familiar iba la otra, y ahí íbamos. Cada vez que la otra persona iba a recoger huevos, no venía plata. El negocio realmente se sostenía por lo que yo vendía, porque yo era el que compraba la comida, porque... Entonces ahí pues son cosas naturales que uno se da cuenta y dice, mira, no funciona, los dos no estamos en el mismo lugar. Y al final terminé optando por vender esas gallinas y como deshacerme rápido del negocio. En todo esto y en toda la historia, nunca les dije que fui
a formalizar el negocio. Por eso al inicio les estaba hablando de eh, que no sabemos la tasa real de crecimiento, la tasa real de creación de negocios, porque hay muchos que no se llegan a formalizar y no llegan a ser parte de ese índice o de ese número de las 494.000 que yo les mencioné en un inicio. Pero es un negocio que me hizo aprender mucho, porque uno cree que el huevo come todo el mundo, pero realmente no al precio que uno lo vende. Uno tiene que aprender ahí de punta de precio, a dónde lo coloca. ¿Qué pasa si se queda un inventario pegado? Y más en un producto que era tan de alta rotación como el huevo, porque no tenía, al no tener ningún tipo eh, de las cosas que le ponen, no sé, las empresas, químicos o lo que sea, en 2 semanas el huevo podía estar ya malo. Entonces había que moverlo súper rápido y demás. Era mucho estrés y en el 2019 pues decidí dejarlo todo de lado y en el 2019 llegó la pandemia, 2020, que nos encerraron, si no estoy mal. Y fue apenas, porque si no estoy mal, yo lo cerré o dejé de involucrarme en el negocio en octubre del 2019 y 5 meses después estábamos en pandemia. Yo no iba a ser capaz de moverme hasta Avangares por que no nos dejaban movernos por la restricción. Entonces, al fin y al cabo, lo veo como un aprendizaje enorme. También cuando hablo con conocidos que tienen pequeños negocios, entiendo las trabas que pueden llegar a tener o que están teniendo en ese momento y puedo ser un poco más empático con ellos. Tal vez no le puedo dar la mejor solución, pero sí puedo ser más empático. Em, Me gustaría tener un montón de negocios aquí, pequeños, medianos, grandes. La idea es conversar de negocios. Los primeros capítulos que vamos a tener acá muy probablemente sean de puros amigos míos que tienen negocio o que tuvieron algún negocio y ya después ojalá con el crecimiento que podamos llegar a tener, tengamos diferentes personas, altos mandos, eh, diferentes tipos de compañías sentadas aquí. Muy probablemente en el transcurso de lo que dure el podcast o de lo que tengamos el podcast, vengan 3, 4 gimnasios, negocios iguales, estudios principalmente, pero como les digo, va a ser el inicio, va a ser muchísimo, con muchísimos amigos míos, mientras vamos haciendo crecer el podcast y lo vamos consolidando. Les agradezco que hayan llegado hasta acá, los que llegaron hasta acá. Espero que este podcast vaya a ser una propuesta de valor para ustedes, que sea un lugar de aprendizaje, de negocios, no solo de negocios, de liderazgo, de estrategia, eh, y me encantaría también de crecimiento personal, porque al final los negocios en muchísima parte son parte de, si uno está bien como persona, los negocios van a funcionar. Entonces también vamos a hablar de eso a futuro. Eh, pero nada, muchísimas gracias por haber llegado hasta acá, muchísimas gracias por habernos escuchado o haberme escuchado. Y nada, nos seguimos escuchando en los próximos capítulos. Chao, chao.